Sí somos. Para poder entender la violencia hacia las mujeres, el odio hacia las mujeres y el control sobre nuestra sexualidad, es importante conocer lo que pasó en la persecución y el asesinato de millones de mujeres llamadas brujas en Europa y en Estados Unidos, para también entender lo que pasa en la actualidad. Hoy vamos a hablar sobre eso y me encuentro con Ana Grimaldo y con Gracia Alzaga. Mucho gusto, llevamos un año y medio trabajando juntas. Y yo soy Julia Didrikson, esto es Sí Somos. Y pues yo quiero que demos un poquito de historia, que nos podamos contextualizar. Esta persecución de las brujas fue en la Edad Media, en Europa y en el norte de Estados Unidos. Exacto. Pero, y también hay que, especificar quiénes eran brujas y por qué se les denominaba brujas. O sea, justo no fue un grupo de mujeres que dijo, yo soy bruja. Porque era bruja, ¿no? No solamente, la parte de sexualidad es fundamental para la persecución de mujeres y el castigo consecuente, pero también los saberes. Saberes que tienen que ver con sanación, saberes en general. Y que si tenían nombres, era normal y era esperado. Estamos hablando del siglo XVIII, de antes del siglo XVIII. No, estamos hablando del siglo XIV al siglo XVIII. Ajá. Entonces, cuando las mujeres, de esos momentos en los que las mujeres no eran sujetas o no se esperaba que ellas contuvieran ese tipo de conocimiento también, ¿no? Bueno, es importante hablar de distintas perspectivas, ¿no? O sea, porque en todo, así como en el feminismo, hay un feminismo europeo, colonial, ¿no? Y hay un feminismo no latinoamericano, pero anticolonialista. Entonces, creo que lo mismo pasa con las brujas, ¿no? O sea, mientras en Europa, Estados Unidos se perseguía a estas mujeres, en Latinoamérica era distinto. Creo que eso también hay que o sea, no que era distinto, pero no es lo mismo la definición inclusive de bruja en Estados Unidos, en Europa, que en Latinoamérica, en Brasil, todo, inclusive por, no me quiero como meter mucho todavía en ese tema, pero sí por pues los conocimientos no sé, naturales que tenían las mujeres para curar a niños, niñas, sus parejas, etcétera, ¿no? Entonces, conocimientos ancestrales. Exactamente. Entonces, pero obviamente ahorita nos estamos enfocando un poco más en Europa y en Estados Unidos. En las mitologías, en la construcción de la historia, de esa historia, pues siempre había una definición en cuanto a que los brujos eran los buenos, eran los médicos, eran los que sanaban y los poderosos. Claro. Y las brujas, al contrario, eran las solteras, eran las viudas, las que no podían tener hijos, las feas, prostitutas, ¿no? las feas, ¿no? las de baja altura, ¿no? Y que normalmente, mientras que a los hombres se les consideraba brujos con un sinónimo de poder, a las mujeres se les consideraba como perseguidas. Quiero aportar un poquito en lo que está diciendo Gracia, porque sí, efectivamente hay que contextualizarnos un poco. Había lo que se llamaba la magia alta, que después dio paso a lo que es la ciencia, ¿no? Lo que es desde ojos de presente llamamos ciencia, ¿no? Después de la Edad Media, justo. Ajá. Y la magia baja, que era los conocimientos de las mujeres. Y como dice Ana, como que en esa época no se percibía que las mujeres pudiéramos también crear conocimiento, pero las mujeres desde siempre que hemos creado conocimiento. Y ahorita me quisiera centrar en qué tipos de conocimientos sabían las brujas en Europa, porque es muy interesante. Pero también quiero mencionar dos elementos claves. Uno, la iglesia, y el otro, el Estado. La iglesia estaba luchando por ganar credibilidad, ¿no? Por decir, solo hay conocimiento bueno y el conocimiento que ellas tienen es un conocimiento heredado del diablo, ¿no? O sea, se decía directamente que todas las pócimas y como todo lo que sabía, no puede explicar la iglesia. Exacto, es el diablo. Pero al contrario, del Estado tenía un interés de modernización. Entonces quería unificar el conocimiento para la consolidación de la nación. Eso es muy interesante. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sabían las brujas? Quiero regresar antes un punto al por qué el Estado, o sea, como la concepción moderna del Estado que hoy conocemos,
pero también en la iglesia. Era en la Edad Media. Todavía, o sea, es el preludio del imperialismo, pero donde ya, o sea, y no es coincidencia que el concepto que más conocemos de bruja es precisamente este eurocentrizado, cuando nos dice nuestra amiga muy politizada, Julia Didrikson, sino que no es coincidencia porque empieza la expansión europea, o bueno, más bien es el apogeo de la expansión europea a regiones de América, también de Asia y de África. Entonces, tiene un interés particular, pero también, o sea, moral, pero también político, porque la iglesia como la conocemos hoy es muchísimo menos poderosa, y lo celebro, de lo que era en su momento, porque era el principal actor político, más que los gobiernos mismos, ¿no? Entonces, claro que tenía la intención de unificar conocimientos, pero también de perseguir. En ese momento también existía, como mexicanos, lo que más tenemos sensibilizado y más socializado el tipo de conocimiento que tenemos es respecto a lo que hacía España. Y en España existía la Santa Inquisición, que era de la iglesia, y que la principal institución que se utilizó para perseguir no solo a brujas, porque perseguía a más personas, pero definitivamente a brujas, ¿no? Ajá. Sí, y lo que quiero ir con todo esto es que se pensaba que si estas mujeres podían hacer el bien, también podían hacer el mal. O sea, si tenían conocimientos de cualquier índole, porque eran conocimientos sobre el cuerpo, sobre herbolaria, incluso sobre química, entonces podían, como éramos larvas del demonio, de verdad hay textos que dicen que las mujeres éramos eso, entonces con ese conocimiento que teníamos podíamos hacer el mal. Y aquí hay una parte que yo cuando la leí en un texto que les recomiendo mucho que se llama Los conocimientos de las brujas, de Norma Blázquez Graf, una académica. Lo que ella dice es que las más perseguidas, ¿quiénes creen que fueron? Las mujeres negras. No, ahorita vamos a hablar, pero no, o sea, en Europa fueron las parteras y las nodrizas. ¿Por qué las parteras y las nodrizas? Una, porque tenían conocimiento sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, incluso sobre anticonceptivos, sobre aborto, pero otra, porque a alguien le tenían que echar la culpa de una tasa tan alta de muertes infantiles, de recién nacidos, nacides. Entonces, como se morían, era muy común en la época que los bebés se murieran a los días de nacidos. Entonces, como tenía que tener una explicación, le echaban la culpa a las brujas de que pues les estaban dando el alma al diablo, una cosa así. ¿Y por qué las nodrizas? Porque las nodrizas cuidaban los primeros años de las infancias y también era muy común que se murieran los niños y las niñas. Entonces las nodrizas también fueron sumamente perseguidas. Pero sobre todo aquí quiero resaltar, porque al principio decía que para poder entender el odio y el control sobre nuestros cuerpos tenemos que pensar en las brujas de cómo se les controló la sexualidad. No, y entender también que justo como remontarnos a 1400, o sea, al año 1400, que si bien ahorita estamos teniendo un enfoque muy eurocentrista, mientras que eso pasaba ahí, aquí en Latinoamérica, que yo sé que ahorita nos vamos a ir como más a eso, aquí en Latinoamérica, pues tras el traslado de los esclavos ¿cómo se dice? Los africanos. Los africanos, exacto, en ese momento africanos, La diáspora africana. Exactamente, mientras eran trasladados hacia Cuba, Haití, Colombia, distintos países, esos conocimientos que ellos tenían por su ancestralidad fueron retomados acá. Y ahora vámonos a México, los aztecas, los mayas, o sea, cuando llega la Santa Inquisición, exacto, o sea, nuestra cultura siempre ha sido así, hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy seguimos teniendo esa como cierta, no sé, tómate un té de ajo con tal para que se te quite el malestar de la garganta. Ya toqué el micrófono, perdón, pero para que se te quite el malestar de la garganta. O sea, es un ejemplo respecto a que a nosotros de una u otra forma sí aceptamos ese conocimiento ancestral, mientras que en otra latitud se les perseguía a las mujeres. Aquí
las mujeres eran reconocidas de forma distinta. Aquí las mujeres no eran reconocidas como perseguidas, eran reconocidas como las curanderas, eran reconocidas como las parteras, eran reconocidas, obviamente ya después de que viene España a colonizar, ahí se acaba todo eso, evidentemente. Pero sí creo que es muy importante reconocer esas diferencias porque al día de hoy ya existe una crítica hacia esa famosa frase, que a mí me encanta, pero creo que hay una crítica bastante válida, que somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Sí, porque qué brujas. Y es como nosotras no. Exacto, nosotras no, porque nuestra ancestralidad es distinta, nuestra ancestralidad es de mujeres reconocidas, o sea, sí perseguidas de una u otra forma, pero en cuanto a la brujitud... Que muero solo por decir el reconocida y cómo se ha mantenido esto. Si se fijan, o sea, pero tampoco es... que qué bonitos, buena onda que nos reconocieron. Todas son labores de cuidado. ¡Ah, claro! Todas, que han evolucionado y que hemos mantenido como mujeres. Exacto. ¿No? El remedio porque alguien está enfermo, la partería, la misma partería misma, ¿no? O sea, son conocimientos que hasta hace desde poco la se reconoció ciencia, desde el Estado. que desde la partería. ciencia y los hombres y las instituciones en general han mantenido como en un nivel de alta cultura, conocimientos formales, científicos, ligados únicamente a los hombres. Y entonces cuando lo hacen las mujeres, como, bueno, tus remedios. Ajá, o bueno, remedios. sí, o cómo vas a ir con una partera, es seguro. Exacto. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. O sea, y perdón, ya es lo único que quería No, decir pero en es ese que creo momento. que sí va totalmente relacionado. A ver, esa frase a mí me encanta. O sea, Sí, la sí, frase claro. de somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar. Creo que no nada más parte de lo de las brujas, sino también de que esas mujeres que no pudiste matar, a esas mujeres que no pudiste perseguir, esas mujeres que escaparon de una u otra forma de lo que se les imponía, ¿no? O sea, por eso a mí me encanta esa Claro. frase, pero creo que también es parte de una blanquitud Ay, del sí. feminismo. Y yo tengo que confesar que hoy estoy muy eurocentrista, pero es que quiero decir otra cosa rápida de No, las brujas adelante. europeas. No, vas. Que es bien interesante porque también estamos hablando de un epistemicidio. Sí, Sí. claro, del conocimiento. Ajá, el por epistemicidio es todo el conocimiento que se eliminó al asesinar masivamente a tantas mujeres. Es que piensan que fueron 10,000 mujeres. No, fueron millones de mujeres. Sí. Se estima que más de 3 millones. Sí. Entonces, imagínense todo el conocimiento borrado, incluso en nuestros propios territorios, el conocimiento de mujeres que por ser mujeres o el conocimiento de mujeres negras, porque sabemos que hay persecución también a las mujeres negras, todo ese conocimiento que no hemos podido recuperar. El baño María es algo que sí hemos podido recuperar de las llamadas brujas. Pero también, ya viniéndonos un poco más a estos territorios, no, esperen, otra cosa, que también desde el feminismo o desde los estudios de las brujas feministas, desde los estudios feministas de las brujas, se dice que también fue el primer genocidio de mujeres. Incluso se puede hablar como de feminicidio, ¿no? Porque era Por ser las mujeres. mataban Ser por su mujeres, condición claro. de género. Ahora sí, yéndonos un poco más a este territorio, es bien interesante porque efectivamente lo vemos como algo del pasado, ¿no? Que las brujas ya fueron. Y en realidad podemos ver que hay brujas ahorita, ¿no? Y que incluso yo tengo amigas que se consideran brujas. Entonces también rescatar todos esos conocimientos y poder hacer resistencia a la institucionalización de esta medicina, ¿no? Cuando las parteras ahora en México están en una lucha porque se debe de reconocer que también son las prácticas que llevamos usando, la práctica de la partería autogestiva o en casa, que se lleva usando pues desde hace muchísimos años y que se tiene que respetar nuestras costumbres y con la medicina tradicional. Y también no tiene, lo que les decía, no tiene tanto tiempo que el Estado reconoció a la partería como, o sea, como una... O sea, que la partería tiene que ser reconocida para que se proteja a las parteras y se les reconozca y se les dé certificados, o sea, porque también evidentemente al regularizarlo, pues también a ellas les da cierta autoridad y les da inclusive como más forma de poder trabajar y protección social, que creo que ya ese es otro tema. Pero creo que también parte de todo este tema es la medicina no tradicional, la medicina tradicional que se ha hecho a un lado justo por toda esta ciencia eurocéntrica que te impide también reconocer que hoy en día, o sea, y seguramente hay negacionistas de esto, la medicina, ¿cómo se le dice? ¿Holística? Y homeópata. Homeópata, que existe y se niega. Y que todo eso también viene de quienes
de las brujas. Claro. O sea, viene de las brujas y que creo que ese hilo conductor muchas veces se pierde, ¿no? O sea, es decir, ¿quiénes eran las que curaban? Las mujeres. ¿Quiénes eran las que cuidaban? Bueno, hasta el día de hoy, pero las mujeres, ¿no? Exacto. Y que a pesar de reconocerse en distintas latitudes, también sucedió aquí. O sea, aquí perseguían, bueno, aquí en Latinoamérica perseguían a las negras, perseguían a las indias, y ellas tenían que hacer a escondidas esta cuestión para curar Es que los enfermos. justo hasta eso es una diferenciación entre las brujas de Europa y de Estados Unidos, como esta socialización que más conocemos de la quema de las brujas de Salem en Massachusetts, y que es un lugar turístico y que sí sucedió exactamente, que la diferencia entre cómo vivimos, cómo se vivió más bien, o sea, en África o en América o en Asia, porque también Sí. hay brujería en Asia, este tipo de conocimientos y la persecución con el eje 100% de la opresión racista. Porque incluso en la configuración de lo que hoy conocemos como brujería, a mí me parece súper interesante, voy a poner un ejemplo. Todos conocemos la ciudad de Nueva Orleans por ser como el epicentro del vudú, ¿no? Sí. De lo que sabemos que es vudú. Bueno, ahí explican... Tú fuiste, ¿no? Sí, y estuvo increíble porque ahí me explicaron precisamente que lo que conocemos por vudú lo sabemos como una construcción de Hollywood. Entonces también esta construcción de las brujas está construida Claro. 100% a partir de ahí. Y entonces cuando te dicen un muñequito vudú y te te pinchan y te lastiman, cuando era un amuleto de protección y se sigue usando en África y en el Caribe como protección, no Sí. para lastimar a nadie. Sí, claro. Entonces también ha servido para construir una narrativa más bien alrededor de mujeres que pudieron ser peligrosas en momentos políticos importantes, como la Malinche. Exacto. Porque había una mujer tan poderosa, ¿sabes? Aquí en Sí, México. Me fascina que hayas tocado ese tema porque siento que el tema de las brujas también se hizo desde la industria estadounidense del cine para Claro. decir que no podemos ser las mujeres. Claro. Porque si ven cómo se representa a las brujas en Disney, Nariz súper larga. ajá, estéticamente feas, Sí. a comparación de sus modelos hegemónicos, no son madres, ¿no? Todo lo contrario a las princesas. Entonces es como, oye, niña de 3, 4, 5, 6 años. No puede ser bruja. Ajá, no, tú tienes que ser la princesa, la que se va a enamorar del príncipe, la que va a formar una familia y va a ser feliz para toda su vida. No seas como Úrsula, no seas como, no me sé Sí. los nombres de las Ay, brujas. la bruja de Blancanieves o Sí, de claro. Maléfica. Ajá, y todas, Maléfica. ninguna es madre, todas son malas Sí, sí. mujeres porque no son madres, Sí. son madrastras. Entonces, qué fuerte que a las brujas, que fueron mujeres que resistieron, que crearon conocimiento, que hicieron ciencia, desde lo que ahorita llamaríamos ciencia, son reconocidas como lo peor de la existencia y como Sí. lo que ninguna mujer debería de ser. Entonces, Y que fuera de Disney, perdón, se retratan con base también en la sexualidad de las mujeres, castigando la sexualidad de las mujeres, como brujas, o sea, encanto demoníaco, que cómo puedes tener deseo sexual, cómo Claro. puedes ejercer tu sexualidad, cómo puedes saber sobre sexualidad en estas casas artesanas antiguas y demás. Esa es la otra parte de la sexualidad, no solamente del conocimiento, ¿no? Que se perseguía de las mujeres. ¿leyeron Temporada de Huracanes? No. ¿Sí? Ahí está la bruja, que Ajá. era una bruja que ayudaba a abortar. Entonces, sí, ¿no? En contra del mandato divino, que es la maternidad, ¿no? Ajá. Ay, qué Entonces, fuerte. como reivindicar los conocimientos, recuperar los conocimientos que se están creando todavía en nuestros territorios y recordar lo que fueron las brujas y condenar la masacre que hubo en torno a las brujas. Comentarios finales, chicas. Reivindicar nuestra historia, o sea, reivindicar nuestra ancestralidad, reivindicar desde una visión anticolonialista, pero también, Exacto. o sea, es súper válido la visión eurocentrista porque pues También también, les pasó sí, allá. exacto, también pasó allá, no Exacto. es algo que no pasara, y también reivindicar la palabra y sobre todo esta frase que es somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar. Sí. Me parece en un sentido positivo y en un sentido también de crítica. Ay, yo solo les digo que justo aprovechen estas fechas para aprender muchísimo más de los conocimientos que siempre les han negado y castigado a las mujeres. Eso. Y disfruten, diviértanse en Día de Muertos y Halloween.
Y no sé si se dieron cuenta, pero nos vestimos según nosotras. Lo más lo más brujeril que pudimos. Pero bueno, eso, esperamos que les haya gustado este programa, que hayan también generado estas ganas de seguir recordando los conocimientos de las mujeres del pasado y del presente. Pues nos vemos en el siguiente episodio de Sí Somos. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y muchas gracias por vernos en una emisión más. Nos vemos. Adiós. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Yo traigo del éter miles de trucos de alquimia sagrada. Agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada. Mantente fiel a la tempestad, quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. En las estrellas se escriben las corazonadas. Ni miedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar.